Hola, buenas tardes. Como han sabido haciendo los vídeos, en el último vídeo hablemos de la muerte en extrañas circunstancias de Francisco Belmonte. Mientras hacíamos ese vídeo, murió otro preso en la misma cárcel de Mallorca y en el mismo módulo, ¿no? Cosa que, bueno, como mínimo es triste por un lado y sospechoso por otro, porque en el mismo módulo y en poco espacio de tiempo, dos muertes, ¿no? Parece que también han dicho que es por sobredosis, pero bueno, como sabéis, en las cárceles del Estado español, la justificación y los informes forenses normalmente siempre dicen que solo por sobredosis o que suicidios, en fin, cosas así por el estilo, pues de alguna manera pues a descartarse de lo que puede realmente haber pasado, ¿no? También hay que decir que la familia de Francisco Belmonte, el día 16 de septiembre, hicieron una manifestación en la cárcel, por lo menos en protesta para que se investiguen estas muertes y para que se esclarezcan los hechos. Y hoy, día 24, se ha hecho otra, y mañana, día 25, se hace otra, ¿no? Es importante pues que la gente participe en este tipo de manifestaciones, porque cuanto más gente vaya a una manifestación, pues es más posible que la presión que reciban las autoridades sea más fuerte, y por lo tanto que de una vez por todas se hagan investigaciones cuando suceden cosas de este tipo, ¿no? También deciros que Ana, la madre de Claudia en Barcelona, también está preparando una manifestación, y cuando se convoque también es muy importante pues que cuanto más gente vaya, pues mejor. Porque repito, cuanto más gente va en este tipo de manifestaciones, más es la presión social que se hace sobre las instituciones, y por lo tanto que se abra una investigación de estas muertes en estas circunstancias, que son muchas las que hay en el Estado español. Por otro lado, como sabréis, los carceleros pronto tendrán el poder, la potestad, ¿no? Serán agentes de la autoridad, y por lo tanto eso les da más impunidad y más fuerza dentro de las prisiones, y el resultado es que pues bueno, podrán hacer más lo que les dé la gana sin que nadie los controle, ¿no? Si hasta ahora ya tenían esa impunidad y encima se les da un rango más alto, pues imaginaos las consecuencias, ¿no? De hecho, en la calle, cuando un policía municipal, un Mossos d'Esquadra, un Guardia Civil, un Policía Nacional, en fin, los cuerpos de seguridad del Estado hacen oposiciones o se presentan para ese tipo de trabajo, tienen que pasar unas pruebas, tienen que pasar unos psicoanálisis, tienen que pasar, en fin, una serie de cosas que los carceleros pues no han pasado, y bueno, pues por gracia del Estado español se les da ese poder. Ese está a punto de salir, y por tanto será un problema más añadido a los que hay actualmente. Cambiando un poco de tema dentro de las prisiones, pero cambiando de tema, como sabréis, pronto saldrá la película de Modelo 77, que es una película basada pues en hechos reales de las revoluciones que hubieron en las cárceles del Estado español. Y eso vino pues porque en el año 76 fueron puestos en libertad unos 1.500 presos por una amnistía que hubo. Y bueno, para que veáis los datos como son, ¿no? En el 76 se pusieron en libertad 1.500 presos y quedaron pues unos 7.000 en las cárceles, ¿no? Cuando entró la democracia, pues bueno, eso fue aumentando, ¿no? De hecho, los motines y todas las revoluciones que hubieron en el año 77 fue porque esa amnistía pues fue dada a los presos políticos y no a los presos sociales. Entonces de ahí que los presos sociales pues bueno, pues se amotinaran, se revolucionaran, porque era una vergüenza que el Estado diera una amnistía a los políticos y no a todo el mundo, ¿no? Todo el que estaba preso. Entonces bueno, hubieron muchas revoluciones y muchas motines, y de ahí pues bueno, se hicieron algunas reformas que no sirvieron, sino yo creo que fueron para empeorarlas, ¿no? De hecho, en el año 2009, y estando en plena democracia y habiendo cambiado ya el Código Penal, habiendo cambiado la legislación penitenciaria, el reglamento penitenciario, en las cárceles del Estado español llegaron a tener unos 70.000 presos hombres, varones, y unos 7.000 y algo de mujeres, ¿no? O sea, hasta cerca de 80.000 presos en las cárceles del Estado español. Todo eso ha ido sucediendo así porque, si retrocedemos en el tiempo,
en el año 77, 78, 79, 80, 81, 82, el Código Penal español seguía siendo el franquista, y en el 83, cuando el PSOE ganó las elecciones, pues se hizo una mini reforma del Código Penal, se hizo una mini reforma de la ley de ofensivo criminal, y se hizo, bueno, se anuló algunas leyes, ¿no?, como la de vagos y maleantes y cosas así, y se cambió, pues bueno, los carceleros, en vez de ir de tipo militar como iban hasta entonces, se cambiaron a lo que están hoy en día, ¿no? Bueno, pues un uniforme más democrático, el uniforme, no los hechos, ¿no? De hecho, si volvemos también en el tiempo atrás, veremos que en las cárceles del Estado español las torturas eran palizas, ¿no? Palizas puras y duras. Si veis la película esa de... Yo no la he visto, evidentemente, pero porque se estrena el día 6 de octubre. Pero si veis la película veréis pues, que iban con las porras, que pegaban con porras y tal. Y hoy día, como hemos hablado algunas veces, las torturas son torturas blancas, ¿no? Torturas que atan a un preso en la cama, torturas que no se ven, pero que quizás sean más profundas que las torturas de años atrás, ¿no? De hecho, en el Estado español, el Código Penal actual es el más duro de Europa, y en muchos sitios pues dobla las penas de cárcel, ¿no? Algunos diréis, bueno, pues ya está bien, ¿no? Porque seguro que han hecho algo porque están dentro de la cárcel, pero la realidad es que no debería ser así. De hecho, con el Código antiguo estaba el artículo 100 del Código Penal, que a los presos les daba, pues por cada 2 días de trabajo, 1 de redención, y para actividades y todo tipo de cosas que hacían dentro de las prisiones, ¿no? En el 96, cuando entró el Código Nuevo, eso se anuló, pero los presos siguen trabajando igual, ¿no? Entonces, bueno, económicamente les siguen pagando lo mismo, una porquería, son explotados laboralmente, y a nivel penal pues no se les da ningún tipo de beneficio, o sea, que ahora están mucho más explotados que antes. Otro dato interesante es que cuanto más cárceles hay, más presos hay, más infraestructuras se necesitan, y por lo tanto más gastos. Claro, los gastos de una prisión los paga el Estado evidentemente con los impuestos que paga la sociedad. Entonces quizás la sociedad debería plantearse hacer un cambio, ¿no? Un cambio en el sentido de que si a las personas en los colegios se les educa pedagógicamente, probablemente cuando sean mayores no habrá un índice tan alto de delincuencia, ¿no? Porque está demostrado que contra las penas más duras son más delincuencia está saliendo. Entonces, algo está fallando en el sistema actual español. Y uno de los problemas es este, ¿no? De que las penas se han reducido mucho. Yo no digo que un violador, que una persona que mata, tenga que estar en la calle. Es verdad que mucha prisión por delitos no debería estar en la calle, ¿no? Los hechos lo demuestran, y demuestran también pues, la gran cantidad de muertos que hay dentro de las cárceles del Estado español. Como sabéis, cuando como digo, se dio la amnistía en el 77, pues se revolucionaron los presos, y esa amnistía se dio a los políticos. De hecho, estamos en el 2022 y todo sigue igual, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el Parlamento de Cataluña se ha anulado de que, o sea, no se ha permitido que entrara un grupo de personas a estudiar las cárceles, a ver cómo se atan a los presos. No lo han permitido precisamente partidos políticos como Junts pel Sí, ¿no? Son partidos independentistas. Y es curioso que esos mismos partidos acusen al Estado español. Y yo no digo que no tengan razón, pero acusan al Estado español de que el Estado español oculta cosas, que oculta datos, que oculta, en fin, una serie de cosas. Tampoco estaré de acuerdo, ni mucha gente estará de acuerdo con el proceso, ¿no? Con las condenas que supusieron el proceso, pero sí vimos en Cataluña como estos partidos que tanto dicen que ocultan en España, aquí en Cataluña, cuando entraron en prisión, pues bueno, hicieron todo lo que fue posible en sus manos, ¿no? Se los sacaban de la cárcel, les daban el tercer grado, condenas largas, se los volvían a regresar, se los volvían a dar, en fin, hasta que fueron indultados. Y fueron indultados presos políticos de nuevo. Entonces vemos como realmente las cosas siguen igual que hace 45 años atrás, ¿no? Que a los presos políticos se les indulta, ¿no? Lo hemos visto en todos estos años, ¿no? Que entran presos políticos en la cárcel y por otra puerta se les indulta y salen. Y vemos como los presos sociales no solamente no salen, sino que se han incrementado las condenas mucho más largas, y además, pues bueno, con el resultado de que muchos ya ni salen de la prisión porque salen en un ataúd, muertos en extrañas circunstancias, muchos de ellos. Entonces vemos como el Estado español falla en todo esto. Y en Cataluña, dicen que el Estado español oculta datos,
pero los que están en el poder ahora en Cataluña, que es Esquerra Republicana y Junts pel Sí, hacen exactamente lo mismo, ¿no? Sabemos que en las cárceles están torturando a gente, sabemos que en las cárceles está muriendo gente, sabemos que en las cárceles faltan muchos recursos, tanto sanitarios como higiénicos, como de comida, etcétera, etcétera. Sabemos que en las cárceles del Estado español y en Cataluña la comida es malísima, y vemos pues como Cataluña, ¿no? Estos partidos que dicen que se ocultan en España, pues en Cataluña hacen exactamente lo mismo, ocultar lo que está pasando realmente dentro de las cárceles catalanas. Entonces es una vergüenza que siempre entre los partidos políticos, ¿no? Los catalanes con los españoles con los catalanes se tiran los trastos, cuando realmente están haciendo lo mismo, exactamente lo mismo. España oculta y Cataluña oculta. Entonces, bueno, lo que desde aquí nosotros pedimos es que Cataluña, que tiene la autonomía en las cárceles, permita a estos grupos de derechos humanos, a estos grupos, a entrar en prisiones y ver cómo se está actuando en los departamentos especiales, ¿no? En el aislamiento, conocidos en Cataluña como el DER, ¿no? Que quiere decir Departamento de Régimen Tancat, y que dejan entrar. Si no tienen nada que ocultar, ¿por qué no dejan entrar a esas personas dentro de las prisiones? ¿Por qué no se les permite? Sabemos que Vox y el Partido Popular votarán siempre en contra, porque ellos, bueno, vienen de, pues, como todos sabemos, vienen del franquismo, vienen de un régimen dictatorial, un régimen autoritario, y ellos no van a permitirlo, pero los demás partidos, como en este caso Junts pel Sí, que votan en contra de esas medidas, pues nos choca, porque después por otro lado están diciendo que a ellos los están machacando, ¿no? Los están machacando, si es verdad, ellos también están machacando a los presos de Cataluña. Entonces, bueno, como mínimo deberían permitir que se entren a las cárceles y que se vea la realidad de ellas. Bien, este es un vídeo así un poquito de información, de estadísticas, porque como sabéis, bueno, yo participé en el 82 en una huelga de hambre que hubo en la Modelo para cambiar las cosas, ¿no? Y se consiguió que se comprometieran los partidos políticos, y como he dicho antes, en el 83 se dio la mini reforma, y de alguna manera pues empezó a aplicar el reglamento penitenciario que había del 81, en marzo del 81, que era dar los vis a vis, en fin, que se empezaran a entrar televisiones en las cárceles, que aquí en Cataluña costó muchos años. De hecho, aquí en Cataluña, por ejemplo, un preso no ha podido tener una televisión, que nunca se le ha dado en la institución, y la gente también está confundida con eso, sino los televisores se los compraban los propios presos, y además muy caros, ¿no? Mucho más caros que en el exterior. Aquí a principios de los 90 se empezó a dar aquí en Cataluña, en España ya estaban anteriormente, ¿no? Pero bueno, que todas estas cosas se consiguieron pues a través de huelgas de brazos caídos, huelgas de hambre, y bueno, fue una mejora dentro de, entre comillas, ¿no? El Código Penal se fue reformando, entró en el 96, y del 96 hasta la actualidad han habido muchas reformas, todas introduciendo las penas, ¿no? Hasta el punto de que, como sabéis, ahora está la perpetua revisable, ¿no? Esta perpetua revisable, como iremos viendo con el tiempo, se irá aplicando a personas, pues bueno, como en Estados Unidos, ¿no? Que la pena de muerte se aplica a gente pues que no debería estar ni en la cárcel. Y aquí con el tiempo veremos pues más o menos lo mismo, ¿no? Porque el Código Penal español es una copia mal hecha del americano, del alemán, en fin, de todos estos códigos penales. Han hecho uno, pero mal, como siempre, ¿no? Mal, y de alguna manera, pues bueno, pensamos que todo ha sido para peor, y de hecho así es, ¿no? Que las penas aquí pues son mucho más duras, sin beneficios prácticamente penitenciarios, y también podemos ver cómo se pelean, por ejemplo, con los indultos, ¿no? Ahora tenemos el caso de los héroes de Andalucía, ¿no? Que ya están hablando que si pide indulto, que si no indulto, el PP y el PSOE, cuando esos dos partidos en particular pues han sido partidos que siempre han indultado pues a los guardias civiles, a los políticos, a los jueces, en fin, a toda esta gente que ha entrado en prisión por una puerta y ha salido por la otra. De hecho, sin ir más lejos, no sé si os acordáis del general y todo, bueno, en el País Vasco, a las muertes de Laza y Zabala, las personas que los torturaron, los mataron, los entraron en Calriba, el general Icharrondo, general Galindo, que estaba en Icharrondo, lo condenaron creo a 84 años, si no me equivoco, y fue el indulto más rápido de la historia, ¿no? Fue una condena de 84 años, y en 2 meses fue indultado, pero no es solamente este, ¿no? O sea, como este hay muchos casos, se han ido viendo, ¿no? Que si os fijáis en el boletín oficial del Estado,
veréis que la mayoría de los indultos se dan a presos de esta índole, ¿no? Presos políticos, empresarios, policías y tal. De cuando en cuando, para camuflar estos datos, ponen el dato de un preso social o de una presa social, pero son casos contados, ¿no? Normalmente no lo hacen. Y bueno, la verdad es que esta semana estoy un poquito flojo y lo voy a dejar aquí. Espero que esos datos que os he dado, y espero que las manifestaciones que se están haciendo en Mallorca, las que se van a hacer en Barcelona, participéis todos. Y como siempre también recordaros que es bueno que entréis en la tienda del Grillo y que participéis de manera solidaria con las ayudas que, bueno, con lo que se está recaudando, pues para todo tipo de gastos procesales, como en este caso es el mío, ¿no? Y bueno, espero que el próximo vídeo sea un poquito más largo y más de información actual, no histórica, y que los que tengáis la oportunidad de ir a ver la película Modelo 77 vayáis a verla, que veáis un poco la realidad de lo que eran las cárceles, y que de hecho siguen siendo las mismas pero maquilladas, ¿no? Y venga, nada más, muchas gracias por todo.